Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde te voy dando ideas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y para que puedas hacer cosas extrañas como lo que te voy a contar hoy. Hoy te voy a hablar sobre el huerto pecera. En realidad tiene un nombre técnico más llamativo, es acuaponía, y la idea es contarte cómo podés hacer para llevar esta idea a tu hogar para poder cultivar, por ejemplo, lechugas y para además poder tener peces que van a dar esa vida adicional a tu jardín, a tu balcón, a tu terraza. Antes de comenzar describiéndote de qué se trata, te recuerdo nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en toda la península ibérica. Así que si vivís en España y necesitas decorar tu jardín, tener aquellos insumos para que tus plantas crezcan sanas y fuertes, ¿a dónde vas a ir? A la tienda de mi amigo Fernando, PersonalGardenShopper.es. Y ahora sí, entonces, vamos a entrar en este tema que es la acuaponía, que en esencia es la imitación tecnológica de un humedal. Es un sistema de producción sostenible que combina la acuicultura, es decir, la cría de animales acuáticos, y la hidroponía, el cultivo de plantas en aguas, en un medio ambiente simbiótico. Te cuento cómo llegué yo hace muchísimos años a este tema, y fue poco tiempo después de haber visto la primer película de Avatar, en donde estaban como esas islas flotantes, y se me ocurrió hacer algo similar en mi casa. Me gustan los peces, tengo paludarios, y esto fue como tratar de llevarlo un poco más parecido a lo de la película. Tomé una piedra de origen volcánico, porosa, a la cual le hice un hueco para que pudiera contener una planta, y me armé todo un sistema de recirculación de agua en donde llevaba el agua de la pecera que estaba debajo, que había montado, por una cañería y regaba a esta planta. La planta crecía, la humedad sobre la piedra porosa propició el desarrollo de musgos, y de esta manera tenía una roca verde flotante con una plantita y debajo peces. El agua que caía desde la piedra hacía un efecto de cascada en el ecosistema que tenía debajo. La verdad que me gustó, duró un tiempo hasta que decidí darle más espacio a los peces y me los llevé al paludario, y el resto del sistema estuvo funcionando un tiempo, pero la roca era inerte y no tenía los nutrientes que venían con el agua reciclada de los peces, así que no prosperó mucho tiempo. Pero esto, aplicado en escala donde se hace acuicultura, es decir, la cría de peces, y esa agua se utiliza para regar o irrigar las plantas como si se tratase de un cultivo de hidroponía, puede a los productores permitirle tener cosechas hortícolas y además la venta de pescado. Pero a nivel hogareño, la idea es poder tener este ecosistema, poder ver los peces y poder cosechar, por ejemplo, lechuga, como te dije en la introducción de este episodio. La clave en este tipo de cultivo está en que los peces van a generar desechos, entre ellos el amoníaco, y luego va a pasar por un sustrato en donde van a haber bacterias que los van a convertir en nitratos, y entonces de esa forma las plantas van a poder consumir ese nutriente limpiando el agua para los peces. Es un ciclo cerrado que funciona muy bien. Y aquí podemos hablar entonces de que este sistema, la acuaponía, tiene dos lados de una moneda. Hay pros y contras. Los aspectos positivos es el ahorro hídrico extremo, porque se consume casi un 90% menos de agua que en la jardinería tradicional o el cultivo tradicional en el suelo, porque el agua la estamos recirculando. Las plantas van a poder tener un crecimiento bastante acelerado porque van a disponer de los nutrientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en forma líquida, haciendo que la velocidad sea alrededor de un 30% más rápido. Luego vamos a tener el doble de producción en el mismo espacio, siempre que críes peces para comer, porque tendrías el cultivo hortícola en desarrollo vertical y debajo los peces. En mi caso,
los peces son ornamentales, no los utilizo para consumirlos porque realmente me da mucha pena, pero a nivel de acuicultura se pueden criar truchas, se pueden criar otro tipo de peces con características distintas de manejo del agua y por supuesto luego ese pez va destinado a consumo. Algo más que tenemos que destacar es que no utilizamos químicos sintéticos, no se pueden utilizar ni fertilizantes químicos ni nada que podría afectar a los peces. Entonces el cultivo es orgánico por obligación. Y el aspecto quizás negativo que tiene es que dependemos de la electricidad. Entonces, si la bomba se para, el sistema puede llegar a colapsar rápido. En cuanto a los aspectos negativos, también tenemos que tener en cuenta la curva de aprendizaje, porque no es plantar y olvidar, hay que ponerse a estudiar un poquito, conocer lo que es el ciclo del nitrógeno, y además tenemos un coste inicial en la inversión de la bomba, el tanque, las estructuras verticales, para poder hacerlo, porque es mucho más allá que andar comprando 4 macetas y un poco de tierra. Y bien, ¿cómo construirías un sistema de acuaponía para un espacio reducido como podría ser un balcón y una terraza? Con lo que te voy a contar, te voy a dar algunos detalles que quizás te sirvan para idea de negocio, para crear tu propio kit y después ofrecerlo. En primer lugar, quizás el reto pueda ser el del peso y el espacio. Por eso, la mejor estrategia es hacer un desarrollo vertical. Empezamos con un tanque, un depósito que puede tener entre 100 y 300 litros, que sería ideal para poder empezar. Puedes usar contenedores de grado alimenticio o depósitos IBC recortados, que son esos bidones de 1000 litros que vienen en una jaula metálica que posiblemente lo hayas visto. Bueno, estos depósitos también los podrías llegar a utilizar. Y para el desarrollo vertical, para estas torres de cultivo, podés utilizar o sistemas modulares o sistema de PVC sobre el tanque que va a almacenar después a los peces. Y después, con una pequeña bomba, vas a hacer que el agua suba, ingrese por la parte superior de este sistema de cultivo vertical y por gravedad cae, y cuando cae sobre el depósito de agua la va a ayudar a oxigenar. En cuanto al sustrato, en lugar de usar tierra acá, lo que se utiliza es arcilla expandida o grava volcánica en las camas de cultivo. Esto actúa como un pulmón y el riñón de todo este sistema. Y es donde van a vivir las bacterias que van a procesar los desechos de nuestros peces y entregárselo a las plantas de una manera que lo puedan aprovechar. Algo que hay que considerar para que este sistema sea estable es que no podés poner una determinada cantidad de peces así al azar, viendo si te parecen mejor 3 o 4, sino que tiene que ver con lo que va a consumir el pez y con lo que querés cultivar. Hay una regla general para sistemas domésticos que podemos decir que por cada 100 litros de agua tenés que tener entre 1 y 2 kilogramos de pez, es decir, mucho en relación a lo que uno se podría llegar a imaginar. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar suficientes nutrientes para cubrir aproximadamente entre medio y 1 metro cuadrado de cultivo vegetal intensivo. Si hablamos de biomasa y alimentación, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Entre 40 y 50 gramos de alimento diario por cada metro cuadrado de superficie de cultivo. Es decir, tenés un jardín vertical donde vas a tener la lechuga. Tiene 1 metro cuadrado de cultivo, acordate que esto va a ser intensivo, entonces vas a estar aportando entre 40 y 50 gramos de alimento a los peces. Por eso es que tenemos que tener entre 1 y 2 kilos por cada 100 litros de agua. Si te pasás en la cantidad de peces, vamos a tener niveles de amoníaco muy altos que van a terminar afectando a los peces e incluso hasta los podrían llegar a matar. Y si pones poco, las plantas no van a crecer bien y van a tener deficiencias nutricionales. Vas a ver que tenés hojas amarillas, que no crecen lo suficiente, y entonces la experiencia un poco también te va a ir dando algunas señales de cómo tenés que ir mejorando tu sistema. Y en cuanto a la alimentación de los peces, no le podés dar cualquier cosa, porque, dicho de forma muy simplista, si le das de comer basura a los peces, las lechugas van a estar comiendo también su producto de esa basura. Entonces, el pienso tiene que ser de buena calidad,
tiene que ser orgánico, libre de metales pesados y de harinas de baja calidad. Con respecto a suplementos naturales, muchos acuaponistas urbanos cultivan, por ejemplo, la lenteja de agua, la Lemna minor. Es una plantita que la vas a tener también en la pecera. Y esto lo que va a hacer es una fuente de proteína increíble para los peces y además cierra aún más este ciclo del nitrógeno, evitando que los niveles de amoníaco aumenten en el agua. Un detalle no menor es estar atento al pH del agua. ¿Por qué? Porque por un lado los peces van a preferir un pH levemente alcalino, es decir, entre 7,5 y 8. Y las plantas, podríamos decir, levemente ácido. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el pH esté lo más cerca del punto neutro posible, es decir, entre 6,8 y 7, para que todo el sistema sobreviva de la mejor manera posible, que las bacterias nitrificantes también puedan trabajar a pleno rendimiento. Y en cuanto a los peces que podrías llegar a colocar, podrías poner tilapias, podrías poner carpas koi, que son las carpas de colores, también podrías tener goldfish. El oxígeno entonces del agua es importante. Un agua sin oxígeno, las raíces de las plantas se van a podrir, las bacterias se van a morir y por supuesto tus peces no van a sobrevivir en un ambiente donde el oxígeno no esté. Y para hacer un cierre de este episodio te cuento algunas cosas que para mí son fundamentales. Si queremos comparar la acuaponía con la hidroponía convencional, cuando hablamos de lo que vamos a consumir una vez que hemos cosechado esa lechuga, si viniese de un cultivo hidropónico, vamos a tener algo que se cultivó en un medio inerte, que va a depender de una sopa de nitrógeno, fósforo, potasio, sintéticos en su mayoría, en cambio de lo que es la acuaponía que viene de un ecosistema vivo. En el sistema acuapónico tenemos bacterias que no solo van a procesar el nitrógeno, sino también que van a crear una red de microorganismos que van a proteger las raíces de las plantas de patógenos y el resultado es un producto con una densidad nutricional y una carga de probióticos naturales que la hidroponía simplemente no va a poder replicar. Entonces, en esencia, podríamos decir que es un cultivo orgánico en agua. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te incentive a hacer uno en tu casa o a crear un kit para la venta. ¿Quién te dice? A lo mejor te llevaste una idea de negocio para este 2026. Y para despedirme te cuento, mañana viernes 18 horas de Argentina voy a estar dando un webinar gratuito para compartir de qué se trata este Diplomado Superior en Neuro y Corpo Paisajismo que arranca el día 5 de marzo de este año. Así que si te interesa el tema, te voy a dejar en la descripción de hoy el enlace para que te puedas registrar de forma gratuita, insisto, a este webinar en donde voy a contar más o menos cuáles son los temas que se van a desarrollar a lo largo de 37 semanas y luego los costos y demás pormenores de esta formación. Nos encontramos, ahora sí, la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.